espíritu. Venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Venimos a la fuente de tu espíritu. Venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria en lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria en lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Alabado es el Señor, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando para ustedes todo tipo de bendiciones que vienen de nuestro Dios y Padre, ¿no? Quiero invitarle a que inmediatamente, por favor, abra conmigo las Escrituras, Efesios, en el capítulo 1, Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer allí entre el versículo 7 y el versículo 14. Entre el versículo 7 y el versículo 14. Si ya lo tiene, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, hablando de Jesucristo el Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén al Señor. A fin de que, hermanos, nos iniciemos juntos en esto, le ruego que considere algo que ya hemos tratado, pero que está dicho en los versículos 9 y 10, que habla del misterio de la voluntad de Dios. Versículo 10, de reunir todas las cosas. ¿Recuerda? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo el Señor. Ya antes hemos compartido que en Cristo y por Cristo, entonces, dirá la Escritura en los textos primero que ya conocemos, Efesios 1:3, que Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, pero es en Cristo. En el verso 4 nos escogió en Cristo, nos escogió en Él, y en el verso 5 dice que no, fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios en Jesucristo, en el bendito Hijo, ¿no? Por medio de Jesucristo. Bueno, hoy día debemos trabajar, versículo número 7, por favor, en quien sigue hablando del bendito Hijo, hermano. En quien tenemos redención por su sangre, verso 7. En el verso 11, por favor, dice, en Él, sigue hablando de Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Y en el verso número 13 dirá, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces hoy debemos trabajar, debemos avanzar en esto de que por causa de Cristo y en Cristo, en el verso 7 tenemos redención por su sangre, redención por su sangre. En el verso 11, en él tenemos herencia. Y en el verso 13, en él somos, por la gracia de Dios, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Vamos a conversarlo y espero que el Espíritu nos va a dar testimonio mientras conversamos, mientras examinamos la Escritura, de cómo es que nada de esto es posible sin Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Finalmente ese es el punto. Nada es posible si Él no está. Nada es posible si Él no participa. No es posible, amados hermanos. Lo primero, por favor, versículo 7, dice que en quien, o sea, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando hablamos de la redención, sabemos, por gracia de Dios, que estamos hablando de pagar un precio. Eso es redimir, es pagar un precio que en el caso nuestro tiene un sentido muy alto, porque es comprar o entonces redimir por precio aquello que antes ya le perteneció a Dios. Es Dios el Padre el que nos está comprando a través del sacrificio de su Hijo, a través de su sangre derramada, está pagando un precio para que seamos de Él. Entendiendo que siempre fuimos de Él. Cuando Él nos creó, obvio, si nos creó Él, y nos creó con un propósito, nos creó conforme a la imagen de su Hijo, claramente éramos de Él. Sin embargo, la desobediencia provocó, Génesis capítulo 3, que el hombre fuera echado fuera de la casa. Fuera de la casa. Entonces, ese hombre fuera de la casa, bajo el gobierno del maligno, desarrolló toda su vida, ha desarrollado toda una vida lejos de Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Capítulo 2 de Génesis. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de ese árbol determinado no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, Adán y Eva comen del fruto de ese árbol y mueren para Dios. En el mismo capítulo 3 va a decir la Escritura allí que Dios los tomó y los echó fuera de la casa. Y si usted revisa con cuidado, a partir del verso 3 de Génesis, se va a dar cuenta de que nunca más Dios trató con Adán y Eva. Nunca más la palabra de Dios vino a Adán y Eva. Y como está escrito que las palabras de Dios son espíritu, no, y son vida, entonces, porque no estuvo el Espíritu de Dios, no hubo vida, y porque no hubo vida, Adán y Eva murieron para Dios. No más, nunca más. Pero toda la descendencia de Adán y Eva, entonces, trajimos esa herencia. El apóstol Pedro lo va a decir que nosotros, todos nosotros, hemos heredado de nuestros padres una vana manera de vivir, una forma de vivir que no tiene vida, que es vana. ¿Cuál es el punto? Que fue necesario que para este hombre, esta especie humana, este hombre, esta mujer, que estaba lejos de Dios y fuera de la casa, se hace necesario entonces crear el medio, establecer la forma para que vuelva a la casa. Pero, como estaba bajo pecado y estaba establecido en la palabra, en el alma de nuestro bendito Dios, la paga del pecado es
muerte. No había forma de resolver el tema del pecado. No había forma de resolver el tema de la esclavitud del hombre, porque dirá Jesucristo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa esclavitud no había forma de resolverla si no mediaba la muerte. Si no había derramamiento de sangre, como dirá el apóstol en la carta a los Hebreos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era de toda necesidad que fuera derramada sangre, pero una sangre especial, sangre inocente. Dios el Padre lo intentó en el primer pacto con la sangre de los animales. ¿Usted recuerda? Pero está escrito, especialmente en el capítulo 9 de Hebreos, que la sangre de los animales solo podía limpiar externamente a los que participaban del culto aquel. Pero la conciencia seguía llena de pecado. Era necesario rescatar de la muerte a aquellos que estábamos en delitos y pecados. Entonces se hace necesario que venga Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Se hace necesario su entrega, su obediencia. Filipenses capítulo 2. Se hace necesaria su entrega y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en la cruz, bendito, el Señor pagó el precio de nuestra liberación. Allí el Señor pagó el precio por causa de la esclavitud del pecado. Como éramos esclavos, era necesario comprarnos de aquel que nos tenía bajo su dominio. Ese precio lo pagó Jesucristo el Señor en la cruz. Él nos redime. Y aunque desde siempre le pertenecimos, porque Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, sin embargo, ahora fue necesario pagar el precio para volver a comprarnos. Lo que era suyo, lo tuvo que volver a comprar entonces. Bendito, bendito es el Señor. Ruego al Espíritu Santo del Señor que trate este día con usted, con su alma, que haya luz, que haya entendimiento, que pudiera ser, porque que sea de esa manera, porque si el Espíritu nos revela esta verdad, hermanos, no necesitaré terminar de predicar este día para que usted allí en su casa empiece a levantar sus manos y a dar gloria al Señor. Se va a dar cuenta usted que cuando dice que en Él tuvimos redención, es porque nadie más cumplía las condiciones, las exigencias del Padre para hacer este proceso de redención. Nadie, los animales no pudieron. ¿Y qué otro hombre podría haberlo hecho? ¿Qué hombre? Necesario fue que viniera el Santo y el Eterno, aquel que nunca conoció pecado, pero dirá el apóstol que por nosotros lo hizo pecado, a fin de que en su sacrificio, en su muerte, nosotros tengamos la bendición de la redención. Y lo glorioso de esto no es que solo Él muere, no. Él muere, ¿verdad? Muere por nosotros, paga el precio. Pero acto seguido, como ya lo hemos visto, Él nos llama, Él nos trae. El mismo Señor que muere por nosotros, Él se constituye en el camino. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene, así dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el camino a través del cual llegamos a Dios el Padre. Pero también, como hay que volver a la casa, Él dirá entonces en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aleluya, eso es redención, mi amado hermano. Eso es pagar un gran precio, un alto precio, para volver a poseer aquello de lo cual siempre se fue dueño. Si usted está conmigo allí en Efesios, acompáñeme hacia su lado derecho, Colosenses, capítulo 1, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículos 12, 13, 14.
12, 13, 14. Dice el versículo 12, con gozo. ¿Cómo no vamos a tener gozo cuando hablamos de redención? ¿No? ¿Cómo no va a ser con gozo, hermano? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual, aleluya, el bendito Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, atienda por favor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén al Señor. Hay un texto hermoso en Apocalipsis capítulo 5, por favor, un texto hermoso. Apocalipsis capítulo 5. Usted sabe que los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis son muy importantes. Es la visión de Juan el apóstol cuando recibe un llamado de subir cerca del Señor. Él observa una puerta abierta, ve el trono y comienza un tiempo de revelación tremendo allí. En el capítulo 5 le es ofrecido a Juan que haya un león que tome un libro que estaba en la mano de aquel que estaba sentado en el trono, que es claramente la figura de Dios, nuestro Dios y Padre. Hay que leer el capítulo 4 y 5, hermanos. Mire, con un poquito de oración, Señor le va a permitir entenderlo. Es trato del Espíritu, eso es muy hermoso. 4 y 5 de Apocalipsis. Bueno, una vez que aparece allí ya no un león, sino que un cordero como inmolado, y toma este libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, dice que todos los que estaban allí, versículo 8 por favor, Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y si le parece poco, mire el 10, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Hemos sido redimidos en Cristo, el bendito Hijo, amados hermanos. Por favor, venga conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, por favor. Especialmente el versículo 11 dirá, en Él tuvimos herencia. En Él, está hablando de Cristo. El mismo que nos redimió, ahora dice, en Él tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados. ¿Recuerda aquello del destino previo? Muy bien. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Recuerda lo del propósito? Aquello que Dios se propuso. Aquello que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muy bien. En Él asimismo tuvimos herencia, estoy en el verso 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, también de esto sabemos algo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien, el punto es que en Él dice, en Él, en Cristo, tuvimos herencia. Una cosa preciosa de este texto, una cosa preciosa, es que no dice que vamos a tener herencia. Oh, aleluya. No dice que vamos a tener herencia. Dice que en Él tuvimos herencia. Aleluya.
es que los herederos nacen, bendito sea. Los herederos nacen con la bendición de la herencia. Los herederos desde que nacen, si tienen un padre con riquezas, este heredero nace, aunque ni sepa, aunque nada entienda. Desde que nace ya viene dueño de las riquezas de su padre. Por eso la necesidad de que en todo hombre, en toda mujer, se produzca esto del nuevo nacimiento. Ese texto que tanto usamos y que seguiremos usando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Recuerdan? Eso es necesario, porque desde el momento en que el hombre cambia de esa vida antigua, de ese hombre viejo, viene a Cristo y comienza una vida nueva, a partir de ese mismo instante se manifiesta en nosotros la bendición de la herencia. Somos entonces herederos en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por favor, Romanos, hacia su lado izquierdo un poquito. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Conocemos el verso 16, ¿verdad? Lo hemos revisado cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que no se puede separar entonces. ¿Por qué tenemos herencia? Porque somos hechos hijos de Dios. Esa es la cosa. Somos hechos. A todos los que recibieron a Jesucristo y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, cuando se produce la nueva vida, el nuevo nacimiento, cuando el Padre nos adopta hijo suyo, allí necesariamente nace. En el acto, es por decreto del Padre. Nace la bendición y la oportunidad que nos da de ser herederos. Mira el versículo 17, Romanos 8, 17 dice, y si hijos, allí está, ¿ve? Esa es la condición previa. O sea, nadie pretenda ser heredero si primero no ha sido adoptado hijo. Allí está la cosa. Por eso la necesidad, lo hemos dicho en algunas predicaciones, la necesidad de que todo hombre, toda mujer, todo hermano evangélico reciba testimonio del Espíritu Santo, no solo de que tiene religión, no de que pertenece al grupo tanto, sino de que es hijo de Dios, que el Espíritu Santo dé testimonio a su espíritu, a mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Verso 17, porque si somos hijos, también somos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por tanto, lo que hay que considerar aquí es la relación directa que tiene nuestra condición de hijos con nuestra condición de herederos. Es una sola condición. Si es hijo, necesariamente heredero. No hay otra forma, no hay otra posibilidad. Esto no se compra, no tiene cómo comprarse con dinero, amado hermano. No hay forma. Más aún, si usted me acompaña a Apocalipsis en el capítulo 21, por favor. Apocalipsis en el capítulo 21. Si tiene la Biblia a mano, yo juzgo que le va a ayudar a usted también lo del subtítulo esta vez. Dice cielo nuevo y tierra nueva. Muy bien. Mire por favor, en el capítulo 21, el versículo número 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dice el Señor, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Aleluya. El que venciere.
¿El que venciere en qué? Bueno, en aquello que explica Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes del mal, ¿no? Contra todo tipo de demonios de las regiones celestes. Nuestra lucha nunca es contra una persona, contra un hermano. Siempre el maligno está buscando a quien destruir, a quien afectar. Especialmente si estamos en la fe de Cristo, Él buscará la manera de hacernos caer, de perder el sentido de nuestro caminar. Pero, ¿cuál es la promesa? El que venciere, gloria a Dios, heredará todas las cosas. Y el Señor le pone un sello y dice, yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, bendito sea. O sea, vamos a estar eternamente y para siempre bajo su gobierno, bajo su cobertura, bajo su protección. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no cerramos allí en esta parte, en Primera de Pedro? Hermanos, Primera de Pedro. Por favor, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire el versículo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice el Espíritu allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Observa que tiene el mismo sentido el nuevo nacimiento, el renacer, el ser hecho nueva criatura, nueva creación, ¿no? Porque producido el nuevo nacimiento en Cristo, viene la adopción y con la adopción viene la herencia. Entonces, el versículo 3 va a decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4, para una herencia que tiene características, que tiene cualidades, una herencia incorruptible, o sea, nunca, bendito sea, nunca se va a corromper, porque lo que corrompe es el pecado. Y la herencia que el Padre nos ha asignado no está cerca del pecado. No tiene acceso el pecado a esta herencia. Es una herencia con el Padre en el reino de los cielos. Recuerde, por favor, a Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 14. Dijo Él, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre. Ese es el punto. Herencia. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si yo me fuere, dijo Él, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el punto. ¿Se fija? Una herencia, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada, imposible de contaminarse allá, e inmarcesible, que no se marchita, nunca dejará de estar llena de bendición, llena de vida, llena de luz, llena de la presencia del Dios de los cielos. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios. No sé si está de acuerdo conmigo, pero este es un día de alabanzas al Señor, debe serlo, ¿no? Este es un día en que debemos honrar al Señor permanentemente. Ya debimos haber estado alzando nuestras manos y confesando nuestra adoración y gratitud, porque en Cristo ya se nos enseñó, tenemos redención, gloria a Dios. Sí, pero ahora además en Él tenemos herencia. Una herencia, dice, reservada, preparada en el cielo para vosotros, dice. Aleluya. Para vosotros.
Verso 5, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Les ruego venga conmigo, por favor, entonces ahora a Efesios, donde hemos estado trabajando. Efesios capítulo 1, amados hermanos, para examinar los versículos 13 y 14. No es posible separarlos estos dos textos. Efesios 1, 13 y 14. En el versículo 13 parte diciendo, en Él también vosotros. Ese Él, usted ya sabe, es Cristo el Señor, no es en Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el mismo que nos redimió, en el mismo que nos dio herencia, en el mismo del cual estamos hablando ahora. Si uno escucha la palabra del evangelio, la palabra de verdad, el evangelio que, como usted recuerda, Romanos capítulo 1, proviene del Padre, fue anunciado por los profetas, pero que está centrado, ¿no? Que solo tiene sentido en cuanto se anuncie a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, en Él también, ¿no? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, eso es necesario, y habiendo creído en Él, habiendo creído en el Señor Jesucristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, aleluya, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amados hermanos, esto requiere un poquito de examen junto, hagámoslo en el nombre del Señor, bajo el gobierno de Jesucristo el Hijo. Dice que es en Cristo y por Cristo que nosotros, después de recibir la palabra del evangelio y habiendo creído en el Señor, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo que el Señor había prometido, el Espíritu Santo de la promesa. Acerca de aquello, la iglesia ya sabe, los amados hermanos ya saben. Hace algunas semanas atrás hemos estado examinando allí en Hechos de los Apóstoles, los capítulos 1 y 2 puntualmente, cuando el Señor dispone en el capítulo 1, ¿no?, que los discípulos iban a recibir poder. Allí entonces el Señor establece la comisión y comienzan a constituirse como apóstoles del Señor, cuando dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y la comisión, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2 de Hechos, que lo hemos examinado parcialmente, claro, pero hemos examinado algo allí. Desciende el Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa de Joel. Desciende, dice el Espíritu Santo, sobre toda carne. De aquello ya algo sabemos. Pero lo que hoy necesitamos reconocer primero es que nunca hubiera podido venir, nunca hubiera sido posible nuestra relación, conexión con el Espíritu Santo si no hubiera sido por causa de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Si no hubiera sido porque Él vino, aleluya, nos dejó su evangelio, murió por nosotros, fue sepultado y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Pero dirá Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva la muerte eterna y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo, qué duda hay que es el gran don de Dios.
manifestado para todos aquellos que hemos creído en Cristo, el bendito Hijo. En Él, en Cristo, fuimos sellados. Pero eso del sello, hermanos amados, tiene un sentido tan alto. Si usted lo puede examinar, si usted lo puede poner en su corazón. No sé si en estos tiempos, bueno, existe todavía, pero antiguamente, hermanos, años atrás, eso de antiguamente, eso no tan antiguo, ¿no? Pero hace varios años atrás se usaba mucho esto de enviar encomiendas, pero no solo grandes paquetes, sino también sobres, cartas. La gente incluso enviaba en sobres cantidades de dinero, no sé, un papá para un hijo que estaba lejos o alguien que estaba enfermo, etc. El punto es que había que asegurar de que eso iba a llegar a manos del destinatario. Había que asegurarlo. ¿Sabe cómo se hacía? Se le ponía un sello. Se ponía un sello. Para algunos hermanos que ya tienen sus años, van a recordar que se usaba un material como una cera de color rojo. Se lacraba, así se decía. ¿Qué sentido tenía? Que era imposible quitar esto si no se rompía el material del envoltorio. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque ese sello garantizaba que nadie se iba a apropiar de aquello que tenía un dueño. ¡Aleluya! Por allí va la cosa. Entonces, nosotros fuimos sellados. Al creer en Jesucristo, al recibir el Evangelio y entregarle nuestra vida, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, a partir de ese mismo instante, el Dios de los cielos pone a su Espíritu en nosotros como sello, como manifestación de que nadie puede tomarnos, hermano. Nadie puede tomarnos, nadie puede afectarnos, nadie puede llevarnos a otro lugar que no sea aquel que nuestro dueño tiene destinado para nosotros, porque somos suyos, porque le pertenecemos, porque Él nos compró con su sangre derramada en la cruz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay una marca en nosotros. Hay una marca en nosotros que nos separa de todos los demás. Los hombres no lo ven, pero todo demonio, cuando quiere venir a afectarnos, si estamos en Cristo, si estamos en obediencia, todo demonio observa que tenemos una marca a fuego. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros que permite que nadie nos tome con otro sentido, que se manifieste la verdadera propiedad de quién somos, a quién pertenecemos. Y pertenecemos a aquel que nos compró con su sangre bendita. Alabado es el Señor. Interesante, sin embargo, permítame dejarlo dicho porque seguramente lo vamos a usar prontamente. En el versículo número 14, hablando del sello del Espíritu Santo, en el 14 dirá que es las arras. La palabra esta significa una primera parte, una primera porción. Que es las arras o la primera parte de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que está diciendo es que ningún hijo de Dios se queda feliz y dice: ya terminé la tarea, estoy bien, ya lo que había que hacer lo hice, solo porque al ser bautizado en Cristo, solo porque al confesar a Cristo como Señor de su vida, tiene testimonio de que el Espíritu Santo le ha sellado para su gloria. Nadie puede quedarse feliz con eso. Contento, con gozo, ¿sí? Ya tenemos dueño, ya tenemos padre, muy bien. Pero ¿qué dirá el Espíritu Santo hablando aquí mismo por el apóstol? En el capítulo 5, por favor. Capítulo 5 aquí de Efesios.
No olvide, en Efesios 1:14 va a decir que el Espíritu Santo con que somos sellados es las arras. Es una primera parte, una primera porción. Capítulo 5, versículo 18 va a decir, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, allí está. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Aquello que fue una primera parte, aquello que fue una marca, aquello que fue un sello, no debe dejarse allí como eso es todo. No, mi hermano. El llamado del Espíritu es a tomar aquel sello precioso, es tomar aquello que el Señor nos ha dado, pero ahora viene el tiempo de trabajarlo entonces, viene el tiempo de ir adelante entonces, viene el tiempo de crecer, viene el tiempo no quedarse en una pequeña parte, sino que en ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Y como el Espíritu Santo del Señor es vida, el que tiene el Espíritu Santo tiene vida. Y como el Espíritu Santo es paz, el que tiene el Espíritu Santo está en la paz de Cristo el Señor. Y como el Espíritu Santo es poder y autoridad, el que tiene el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, mientras más llenura del Espíritu hay en nuestra vida, más autoridad tendremos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, porque el Padre quiere que siendo nosotros cuerpo de Cristo, llevemos adelante la autoridad que el Padre entregó a su Hijo. Sabiendo Dios el Padre que somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y sabiendo Dios el Padre que Él puso todas las cosas bajo los pies de Cristo, entonces Él busca, anhela, espera una iglesia en autoridad, una iglesia poderosa, una iglesia que puede doblegar a principados y a potestades por la palabra del Señor en el nombre de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo se logra? Necesario es orar al Señor cada día. Pero no orar para que el Señor me dé más plata, más ropa, más casa, o no. Orar para que el Espíritu Santo del Señor venga a mi vida, para ser llenos. ¿Qué más necesitamos? Examinar con más atención, con más esfuerzo, la palabra del Señor, no olvidando que Jesucristo dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu. Allí está, ¿ve? Son espíritu y son vida. Amados hermanos, asumamos compromiso, asumamos desafío. Digámosle, Señor, quiero primero que me confirmes mi condición de hijo tuyo. Señor, que afirmes en mi corazón la esperanza de la herencia eterna. Señor, que agradezco el sello de tu Espíritu Santo, pero quiero que trabajes en mi alma, porque quiero ser lleno de tu Espíritu en mi vida. Quiero ser guiado por tu Espíritu, enseñado por Él y santificado en Él, para su gloria. Oremos al Señor, hermano. Siéntanse en libertad. Usted pedirá al Señor aquello que necesita, papá, en el nombre de Jesús. Agradecemos su palabra. Agradecemos su amor. Agradecemos sus muchas misericordias. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya, porque en Cristo el bendito Hijo, Señor. Bendito, Señor, en Él hemos sido redimidos. En Cristo tu Hijo ya tenemos herencia. Y como si fuera poco, tú nos has puesto en nosotros tu Espíritu Santo para sacarnos adelante en la batalla,
en la tarea que nos has comisionado como iglesia, Padre. Ruego que atienda por misericordia, que escuche a sus hijos que en este momento oran, Señor, a sus pies. Bendiga sus vidas, Padre, y confirme su obra en su amada iglesia en estos días. En el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús.